El 22 de abril de 1945, las paredes del Führerbunker temblaban con cada impacto soviético. El general Keitel observaba a un operador de radio que solo producía estática. Llevaban 3 horas intentando contactar al grupo de ejércitos del Vístula sin éxito. Con Berlín destrozado por 2,5 millones de tropas soviéticas, ni siquiera podían confirmar si los ejércitos existían. A 20 pies de distancia, Hitler sufría el colapso que definiría sus últimos días. Los oficiales permanecían inmóviles mientras gritaba que el general Steiner salvaría Berlín. Todos conocían la verdad. Steiner tenía 5.000 tropas exhaustas, sin combustible ni municiones. El colapso de comunicaciones se había gestado durante semanas. Hitler había pasado 2 años aislado, separado de los frentes que intentaba controlar. El coronel von Below observaba a su Führer enfurecerse sobre ejércitos fantasma. Von Below entendía la realidad militar. Lo que escuchaba no se parecía a ella. Hitler exigía maniobras imposibles. Las órdenes salían, pero la confirmación nunca regresaba. El intercambio militar había colapsado. El general Jodl intentaba mantener conexión con la realidad. El 23 de abril explicó que el ataque había fallado por falta de fuerzas. Hitler lo despojó de su mando y ordenó su arresto. El mismo día, Dönitz recibió un telegrama de Hitler, una prueba de lealtad. Göring, sucesor designado desde 1941, había pedido permiso para asumir el liderazgo. Bormann convenció a Hitler de que era traición. En horas, Göring fue despojado de todos sus rangos. El Reich no tenía sucesor. La comunicación se deterioraba cada hora. El transmisor recibía impactos directos. Los operadores corrían a la superficie para enviar mensajes. Varios no regresaron. Las líneas telefónicas se cortaban. Los mensajeros se convirtieron en el único método confiable. Pero el viaje, normalmente 20 minutos, ahora era una odisea de días. Muchos nunca llegaron. El 25 de abril, las fuerzas soviéticas se encontraron en Ketzin. Berlín estaba completamente cercado. Cualquier comunicación debía pasar por territorio soviético. La radio era la única opción, e incluso eso se volvía imposible. Ese día, el general Wenck envió un mensaje. Enfrentaba fuerzas estadounidenses y no podía girar al este. Hitler ordenó marchar sobre Berlín inmediatamente, revelando cuán completamente había perdido contacto con la realidad. El 26 de abril se reveló la traición de Himmler. El Reichsführer había negociado secretamente la rendición con Suecia. Hitler se enteró por radio enemiga. El liderazgo se desintegraba. Göring arrestado, Himmler traidor, Hitler atrapado, y nadie sabía quién mandaba. Keitel y Jodl estaban 50 millas al norte, intentando comandar un militar que se fragmentaba. Keitel preguntó por las posiciones de Wenck, el 9º ejército y Steiner. No lo sabía. Los mapas mostraban posiciones basadas en informes antiguos. La respuesta fue irreal. El alivio comenzaría en 48 horas. El 28 de abril, las fuerzas soviéticas estaban a media milla de la Cancillería. El fuego era constante. Esa noche, Hitler se casó con Eva Braun y dictó su testamento, culpando la guerra sin reconocer que sus decisiones habían destruido Alemania. Nombraba a Dönitz presidente y a Goebbels canciller. 3 mensajeros salieron con copias del testamento. Los 3 lograron salir, aunque tardaron días. Dönitz no sabía que había sido elegido. El 29 de abril, el búnker envió un mensaje. El Führer lo nombra sucesor. Dönitz pidió aclaraciones sin respuesta. El 30 de abril, la última transmisión. Venga a Berlín inmediatamente. Era imposible. La radio quedó en silencio. A las 3:30, Hitler se había disparado y Eva Braun había tomado cianuro. Goebbels, ahora canciller, no intentó asumir poder. El 1 de mayo harían envenenar a sus hijos y se suicidarían. El mensaje salió. El Führer murió ayer. Dönitz recibió el mensaje. Hitler estaba muerto. La guerra perdida. Su primer acto fue un discurso. Nuestro Führer ha caído. Murió como héroe. Era mentira. Hitler había muerto por su propia mano. Dönitz contactó a Keitel y Jodl. La guerra había terminado. La pregunta era cómo terminarla con pérdida mínima. Pero el ejército estaba disperso por Europa. Diferentes ejércitos enfrentaban diferentes enemigos,
muchos sin saber que Hitler estaba muerto. El 2 de mayo, Weidling envió un mensajero a las líneas soviéticas. El mensajero fue asesinado. Un segundo logró pasar. El general Chuikov aceptó reunirse. Weidling rindió las fuerzas de Berlín. 100.000 tropas depusieron las armas. El 3 de mayo, Dönitz envió al almirante von Friedeburg a negociar con Montgomery. Montgomery fue contundente. Rendición incondicional o la guerra continúa. El 4 de mayo, las fuerzas alemanas en los Países Bajos y el noroeste de Alemania se rindieron. Reinaba el caos. Algunas unidades se rindieron, algunas lucharon, algunas se disolvieron. La Wehrmacht se desintegraba. Jodl fue enviado al cuartel de Eisenhower en Reims. Eisenhower fue inflexible. Rendición incondicional. Jodl pidió permiso a Dönitz. La respuesta: se ha otorgado pleno poder. A las 2:41 de la madrugada del 7 de mayo de 1945, Jodl firmó la rendición alemana. Todas las fuerzas cesarían operaciones a las 11 de la noche del 8 de mayo. Pero no todas recibieron la orden. Algunas unidades lucharon durante días sin saber que la guerra había terminado. El Tercer Reich, construido sobre obediencia absoluta al Führer, terminó en confusión porque nadie podía alcanzarlo, luego porque nadie sabía quién era, y finalmente porque el nuevo Führer no podía comunicarse con las fuerzas que comandaba. El 23 de mayo, Dönitz fue arrestado. Su gobierno fue disuelto. Había sido Führer durante 23 días, intentando alcanzar comandantes dispersos usando sistemas diseñados para un Estado funcional, ahora inadecuados para gestionar un colapso. La ironía final: Hitler había construido un régimen basado en su autoridad personal, donde cada decisión fluía de su voluntad, donde cuestionar era traición, y donde toda la estructura dependía de su capacidad de comunicarse. Cuando esa comunicación falló, cuando las radios quedaron en silencio y las líneas fueron cortadas, todo colapsó, no solo por derrota militar, sino porque el sistema no tenía mecanismo para funcionar sin la voz de Hitler diciéndole qué hacer. La respuesta del alto mando fue una mezcla de negación, confusión e improvisación. Algunos, como Göring y Himmler, intentaron tomar el poder. Algunos, como Keitel y Jodl, siguieron obedeciendo órdenes sin sentido. Algunos, como Dönitz, intentaron salvar lo que pudieron. Y algunos, como Goebbels, eligieron morir antes que enfrentar un mundo sin el Führer. El colapso de comunicación que aisló el búnker no fue solo una falla técnica, sino la manifestación física de un régimen que siempre había sido construido sobre la voz de un hombre, la voluntad de un hombre, la visión de un hombre. Cuando esa voz quedó en silencio, no quedó nada más que estática.